de toda esta área, entonces nosotros tenemos una pérdida de carga. ¿Ya? Tenemos que vencer una cierta presión. ¿Ya? Tenemos una contrapresión, entonces nosotros con nuestra bomba tendríamos que vencer esa presión. Y ¿cómo se llama? Esa pérdida de carga es función al cuadrado del caudal. ¿Ya? Y si nosotros la dibujamos, deberíamos tener una curva de esta manera. Altura, caudal. Bueno, el cálculo de las pérdidas de carga es generalmente aproximado. Difícilmente se conoce el valor exacto de la posibilidad que yo lo estoy comentando, interna de la tubería. Así como las pérdidas de carga exactas en válvulas, codos y contracciones. Así, todo, por ejemplo, si yo tengo un cambio de dirección acá y tengo un codo, ahí en el cambio de dirección hay una pérdida de energía. ¿Ya? Y hay una pérdida de energía, hay una pérdida de carga. Si yo tengo una válvula check, como que la explicamos en la mañana, hay una restricción, hay una pérdida de carga. Si yo tengo una válvula de mariposa, hay una restricción que achica la sección, hay una pérdida de carga. Si yo tengo un aforo, ¿ya? Como de esta forma, por ejemplo, ¿ya? Y ahí están los manómetros, pérdida de carga. O sea, todo eso es pérdida de carga. Cualquier cosa que yo instale en el sistema que altere la dirección o el diámetro, pérdida de carga. Entonces, al final, la pérdida de carga, J o eje de alguna literatura, son toda la sumatoria ya, de tubería equivalente y más la sumatoria de todas, ¿cómo se llama?, las singularidades, más la altura que yo quiero cambiar de nivel de fluido. ¿Ya? Si yo quiero llevar un fluido, como a veces aquí tengo una bomba, yo tengo una bomba aquí, ¿ya? Y la bomba está sacando de un cierto estanque a presión atmosférica, ¿ya? Parto aquí y después descargo en otro estanque, también a presión atmosférica, ¿ya? Entonces yo por la longitud, ya aquí en la impulsión, o sea, en la impulsión, ya voy a tener una longitud aquí, longitud 1, ¿ya? Más la longitud 2, más la longitud 3, ¿ya? Que va a ser lo que está acá, L1 más L2 más L3, ¿ya? Las respectivas pérdidas de carga en función del caudal al cuadrado, ¿ya? Más el codo 1, el codo 2 y el codo 3. Si yo aquí la tengo una válvula check, por ejemplo, tengo la singularidad de 4 y si le agrego una válvula de retención, tengo una, ¿cómo se llama?, válvula check o retención. Tengo 5 singularidades que van a estar puestas allá, más ¿cómo se llama?, L2, que va a ser la altura que yo voy a bombear. Entonces, cuando yo quiera comprar una bomba, ¿ya?, no va a bastar con la altura. ¿Ya? Por ejemplo, si esto fuera 5 metros, van a ser todas las pérdidas de carga que están acá, que supongamos que 1 metro, más las otras pérdidas de carga que supongamos son 0,5, más los 5 metros. O sea, tendría 6,5 metros tendría que ser mi bomba. Ahora, en la mañana, cuando hablamos de accidente fatal, que quedó potencialmente cargada la línea que estaba hablando, que era, no sé, como 1000 metros dijeron, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo una bomba que está mandando, se ponga una columna de 500 metros, columna de agua, y yo estoy trabajando en esta bomba, que tiene un flanche, y estoy trabajando en ella.
Si yo no tengo una válvula de retención acá, o sea, la válvula de retención está mala, hay que pensar que estos 500 metros de columnas de agua van a llegar en el momento que yo saque la bomba, ¿no? Y va a ser prácticamente un proyectil. Entonces, aquí hay que colocar la válvula check, que tendría esa forma. Entonces, cuando se devuelve la columna de agua, la cierran. Ahora, ¿por qué falló? Lo desconozco. Pero ahí se instalan esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que habría sido interesante? Bueno, colocar un manómetro. O a lo mejor siempre hay un manómetro en los flanches. A ver qué pasaba con el manómetro. ¿Tenía o no tenía, cómo se llama? Presión. Estaba mal, lo habían removido, eso lo desconozco. Como complemento. Han habido hartos accidentes de zona peligrosa. ¿Perdón? Han habido hartos accidentes de zona peligrosa. Sí, no, sí, han habido hartos. ¿Cómo se llama? Yo he tenido que analizar algunos que no son provocados por mí, no han estado en mi turno, pero sí he participado en el grupo multidisciplinario. Pero básicamente de manera hidráulica. Las minas quedan cargadas y, como se llama, no son aliviadas. Entonces, cuando usted saca una manguera, ya le llega el balazo de aceite al mecánico o al técnico o a quien sea. Y además, en los sistemas hidráulicos muchas veces es caliente. Pero si le retornar la serie, ¿Cómo? pero si le retornar la serie en serie. Sí. ¿Una de la otra? Sí, no hay ninguna dificultad. Nosotros teníamos algo la check en serie y nos creaban vacío entre varios. No, porque generalmente lo que se ocupa es la check y la protectora de un paquete, sobre todo cuando son las condiciones así de la altura. Porque una es la check para que no se devuelva y la otra paquete para presión negativa en el momento de devuelve. Pero la golpe de atiende tiene otras finalidades. O sea, por eso, es para la presión negativa, es cuando devuelve el agua. Una sí, para que pero no el preguntó no sé quién preguntó si se pueden colocar todo en serie. Sí, se puede colocar todo en serie. Ahora, ¿qué distancia tenía la válvula que tenía usted? 1,5 metros. El problema es que si falla la primera va a quedar con agua y la segunda reacción que funciona. No sé por qué se produciría así. No sé por qué se produce vacío. Se producía vacío, así que Debe haber otro tipo de dificultad. se tuvo que sacar una de ahí Y se rompe el sistema. Habría que calcular. No, porque no puede tener que ser una reparación en alguno de los dos puntos. Reparando en un punto se genera y nunca uno puede reparar el vacío que queda entre medio de los dos cheques. Cuando hace reparación en un otro ya puede que haya quedado un vacío anteriormente y que haya quedado una burbuja, comillas, burbuja de vacío. Ya la burbuja de vacío siempre queda ahí. Es como cuando, como se llama, queda una instalación con inclinación. Por ejemplo, si yo estoy mandando hacia allá, ¿ya? Y tengo inclinado esto y no lo tengo recto, entonces cuando llega todo el agua aquí, ahí siempre me queda una burbuja de aire que ya está haciendo golpe de ariete. Y nunca lo voy a poder sacar. Una cosa de esa manera, me imagino que tendría que haber sucedido. no, pues tengo seguridad, porque el último accidente, si hubiera tenido dos válvulas a 1 metro, 2 metros, falla una, la otra. Tendría que haberlo tenido. Pero aquí esto es igual como en la casa. O sea, por ejemplo, antes del califón, usted tiene una válvula de paso. ¿Ya? Ya, pero aquí, este tema, digamos, como dice el señor, ¿cómo se llama? Se produce frecuentemente, incluso se produce sin causar accidente, porque llega en algunos momentos, por ejemplo, yo puedo estar haciendo eso en un cerro, ya, y después esto baja abruptamente, y aquí la cañería siempre se está rompiendo, ya, porque se produce un vacío demasiado grande cuando viene ¿cómo se llama? El descenso de presión, ya, se tiende a chupar la tubería. De hecho, si la tubería no fuera de acero, se chupa sencillamente. Como se había pasado, de PVC, todo eso. Entonces, ahí hay que ir calculando, hay que ir viendo qué tipo de válvula usar, si usar válvula sensora de presión, si de caso hay que aumentar el diámetro, no colocar la inclinación demasiado fuerte, ¿ya? Porque justamente este es el principio que utilizan para los saltos de agua las plantas hidroeléctricas, ¿ya? Ocupar la energía potencial del agua en un gran salto de agua y abajo le colocan una turbina Francis, una Pelton, ¿ya? Y aprovechan, como se llama, la energía
potencial del agua y transforma en energía cinética de movimiento, de rotación. Lo acoplan con un generador y tenemos energía eléctrica. Algunos sistemas, ya de los más frecuentemente usados, característicos son los siguientes. Por ejemplo, bombeamos al mismo nivel. Ya, tenemos la bomba y estamos bombeando al mismo nivel y la curva de pérdida de carga del sistema sería esa, de consumo. ¿Ya? Si acaso tenemos una diferencia de nivel, ya la curva de pérdida de carga habría que sumarle la altura a la cual vamos a llevar el agua. ¿Ya? Si acaso, el caso que decía usted, si acaso está a un nivel inferior, ya nosotros partimos, digamos, con una depresión que tenemos que superar y de ahí que la depresión empieza la pérdida de carga. Llegamos a nivel 0, ya, y sigue sigue el aumento de la pérdida de carga. ¿Cómo sería el sistema para la red de agua potable urbana? ¿Cómo es el sistema para entregarle a todos los puntos del mismo presión? ¿Es una matriz? ¿Qué dice usted? Usted está diciendo algo, ¿no? No, son por elevadores de presión. Eso es lo que poníamos en los sistemas de agua, poníamos en distintos flujos, medíamos el flujo en cada uno de los sectores y poníamos elevadores de presión en los sectores que teníamos los flujos elevados. Usted está hablando como hidropac, como elevador de o bomba. O sea, en el fondo son... Pero en general, eso es cuando la cosa es un poco más complicada, porque en forma sencilla, ya esto se coloca, vamos a suponer que hay un cerro, o como se llama, el estanque se coloca en forma elevada, ¿ya? Se coloca el estanque, ¿ya? Y aquí nosotros llegamos a la matriz, donde están las calles, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos una altura, ¿ya? Que en general es constante. Pues estamos hablando de una ciudad plana y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y aquí nosotros vamos calculando en los nodos presión y caudal iguales, ¿ya? En cada nodo. Y según esos requerimientos, ya nosotros calculamos la tubería y la altura del nivel del agua, y de acuerdo a la cantidad usada, hay parámetros de que dice que una familia, que si una persona usa 20 litros diarios, se multiplica por un grupo familiar, y ahí me sale, digamos, el caudal requerido y lo multiplico porque quiero tener una semana en la ciudad, si acaso tengo una falla, y ahí me sale el volumen de agua que tengo que tener aquí arriba. ¿Ya? Esa es la manera en que se hace. Ahora, lo que usted está contestando es que si hay singularidades muy grandes, por ejemplo, hay un cerro, hay una casa que está hacia abajo, o hay un edificio, ahí yo tengo que colocar un elevador de presión o hidropac, como se conoce en los edificios. Ya casi todos los edificios que quieren tener el mismo caudal y la misma presión en el piso 1 o en el piso 23, tiene hidropac, tiene elevador de presión. Pero los requerimientos de una red de agua potable son estos. O sea, y aquí no tiene nada que ver la impulsión, porque la impulsión de donde hacen el pozo, que se no tiene nada que ver, aquí tiene que ver de aquí hacia adelante. ¿Ya? Y ahí, como se llama, la altura de columna de agua es constante. Y sale como consecuencia de todas las singularidades que hay en la mano. Claro, presión y caudal equivalente. Pero cuando uno lo calcula, son 200 litros hora el cálculo del nudo por casa. Sí. Cuando se calcula. Y dependiendo de la organización, hay edificios, hay colegios, todo eso, y eso tienen otros nudos, tienen otros. Sí, hay una tabla. Claro. Pero en realidad lo que uno hace es que tiene un rango de presión mínima y presión máxima. Y velocidades mínimas y velocidades máximas en las tuberías, para el resto de abajo. Entonces, en el momento que uno hace el cálculo, uno verifica que en el punto más bajo y en el punto más alto se coinciden las presiones máximas y mínimas. Es decir, que aguanta la tubería, pero nunca van a tener como la misma. O sea, teóricamente no, o sea, porque si abre una llave, de hecho ni siquiera en una casa está la misma presión, porque por ejemplo yo voy a duchar y alguien se me ocurre regar el pasto, a mí inmediatamente me disminuye el agua. Sí, que y no debería ser, pero es. No está en
calculados por los valores críticos, es decir, el valor crítico sería que todos los puntos estarían trabajando con el mismo sistema, es decir, la misma salida de agua. Y eso es imposible detectarlo porque al final trabajáis con valores teóricos. Estáis, ¿cómo se llama? Generando que hay 4 personas por casa, que cada uno te consume, no sé, 5 o 6 litros por persona. Claro, que hay y de acuerdo a... Que al final no está dentro de la regla. De acuerdo, digamos, al segmento que existe también, por ejemplo, nadie va y hace una encuesta para hacer en la red, o sea, llega nomás y asumen todo, pero después viene los faltas que viene y coloca una piscina, el otro hace 3 baños, coloca un jacuzzi, hace de 2 ampliaciones, en vez de ir 4 personas viven 20, habiendo estudiantes, entonces hay que cambiar las condiciones de inversión, pero de todas maneras. Yo trabajé en esto, estaba presionando porque estaba acordándome, yo hice mi tesis de ingeniería de distribución mecánica en un sistema de red de agua potable de Sindelpark. ¿Ya? Y usted me complementa la información, pero yo trabajé de esta manera y se hace una matriz que después yo lo voy sacando de presión de caudal, ¿ya? Y le agrego los valores que usted trabaja en agua potable. Sí, o sea, hacer porque también trabajamos en estudié con respecto a eso. Ya. Trabajé en agua potable y sacar la altura con respecto a todo lo que teníamos que abastecer a nosotros. Claro, pero se hace con familias promedio, con consumos promedio, todo es promedio, digamos, todo se hace en función estadística. Ahí tiene dos problemas de ejemplo que sucede. Un caso particular de que pasen el promedio y hablan todas ya al mismo tiempo, Claro. de caudal. No, por eso se ponía de agregadores de presión. Claro, hay un punto crítico, no sé cómo abordar, que es que nadie consume agua, te aguanta la partición. Sí, Tiene que aguantar, sí. Sí, porque Sí. tiene- Eso ahí donde dice que trabajan la presión máxima, o sea, la mínima máxima tiene que ser capaz de quedar dentro del rango solicitado. En la noche tenemos presión. Claro, si usted se baña a las 4 de la mañana, no sé qué hace eso, sale una tremenda volumen de agua. Lo que dice el compañero es Lo que que tiene suerte se hace para el cálculo de la red mosaica, que es complicado porque se hace un sistema bucle. Y uno deja hacer una simulación con un grifo abierto o con 2 grifos abiertos. Entonces significa que con el máximo caudal que uno tiene, con los grifos andando, cómo andan las presiones. O si yo dejo todo el circuito cerrado, ¿cuáles son las presiones máximas que yo tengo? En el verano, por ejemplo, en el verano se llena de visita todas las casas y las que no se llenan de visita las arriendan. Y ahí siempre, digamos, hay problemas con el agua. De hecho, yo en el Milagro tengo una casa que si yo cierro, abro bruscamente la llave o la cierro, empieza a zapatear, pero un golpe de ariete que se demora como media hora. ¿Ya? O si queda abierta la lavadora y abren el cáliz, abren una ducha, por ejemplo. Lo otro que me he dado cuenta en ese mismo sector, que es un producto de esto, es que cuando hay un corte de agua y cierran, porque como esto es un nodo, de repente interrumpen ¿cómo se llama? Una sección, ¿ya? Y ahí inmediatamente hay agua, pero no en el caudal ni la presión deseada, pero no se corta, porque le entra agua por los otros sectores. O sea, si yo corto aquí, a este nodo, por ejemplo, no me llega el agua por ahí, pero me llega el agua por acá y por acá. ¿Ya? A su vez, esto se subdivide en nodos en mallas más pequeñas, que serían cada cuadra y a su vez cada cuadra sería en cada casa. ¿Ya? Pero se hace en forma teórica. Con todas nosotros hacemos, bueno, se ponían se perforaba la tubería y... Aforo. Sí. Una placa de aforo. Eso. Y después la sellábamos y veíamos para ver si había posible fuga o que teníamos problemas en la matriz y todo. Bueno, eso se hace en la red, ¿cómo se llama?, de agua potable en general. Una suma de las 3 opiniones o 4 opiniones que hemos tenido acá. ¿Ya? Yo lo hice de esa manera como lo estoy contando. ¿Ya? Y ahora después, si no, hay que reforzar la presión. Cuando hay grandes diferencias de presión en los estanques, ya varía mucho la altura de los estanques, nosotros tenemos 2 curvas de altura, una máxima y una presión mínima, presión máxima y presión mínima. ¿Ya? Y la forma de seleccionar la bomba SA es la siguiente, o sea, el fabricante a nosotros nos proporciona, ¿ya? Es lo que yo decía. El fabricante nos proporciona una determinada curva característica. Y aquí hay una de una bomba. O sea, de partida el fabricante a uno le dice, o sea, viene aquí, por ejemplo, los gráficos son de esta manera. ¿Ya? Esta es la bomba B1.
ya, que es para un cierto caudal 1 y una presión 1. Después por acá está la B2, que es caudal 2 con la altura 2, y así sucesivamente. O sea, a medida que, o sea, yo me voy a este rango, y esta por ejemplo sería la caudal 3, altura 3, esa sería la bomba 3, y por acá está la bomba N, que tiene caudal N como altura N. Entonces yo la primera clasificación que hago es que yo busco los valores que tengo y elijo, por ejemplo, la 3. Esa yo caigo dentro de ese rango. ¿Me entiendes? Entonces yo caigo dentro de ese rango y elijo esta bomba. ¿Ya? Porque si me voy a esta otra voy a tener un caudal mayor y una altura mayor. O menor, si acaso estoy acá. Entonces yo primero elijo el rango. Una vez que tengo el rango, me entrega esta curva. ¿Ya? Y aquí plantea algo bien, ¿cómo se llama? Dice, teniendo en cuenta que la energía H, la altura, entregada por la bomba es consumida en el sistema J, ¿ya? El punto de equilibrio será solamente con estos valores igualados y determinará el caudal de funcionamiento de Q. O sea, lo que está diciendo es que para una potencia X, ¿ya? Que me entregue el motor, ¿ya? Yo voy a tener en la bomba la misma potencia X, y para ese valor tengo el caudal que necesito. O lo que es lo mismo, cuando yo hago el cálculo, estamos hablando de la potencia. O lo que es lo mismo, por ejemplo, yo aquí grafico mi curva y la curva debería darme en este sentido, mi curva de consumo. Porque es una curva cuadrática. Entonces ahí intersecto, ¿ya? Y tengo, ¿cómo se llama? El caudal requerido. Y a ese caudal requerido yo tengo la altura que sería 48,8 metros. Y esa es la forma de ¿cómo se llama?, de seleccionar una bomba. Primero voy a la carta general. En la carta general elijo el grupo de bomba. El grupo de bomba, ya de acuerdo a los requerimientos que yo determiné de altura y de potencia, ya como estaba hablando del mismo conjunto, ¿ya? Yo determino ¿cómo se llama? El caudal requerido. Si yo tengo otro caudal, quiere decir que me equivoqué de bomba, tendría que pasar a la serie siguiente o a la serie anterior. Ahí, al interceptar la curva de rendimiento con la curva de eficiencia, me entrega el caudal neto. O sea, el caudal, digamos... Usted dice la curva de eficiencia con la curva de... es que rendimiento y eficiencia es lo mismo. No, la curva que va a ascender... Ah, esta es la curva de demanda. De demanda. Claro, estos son lo que yo necesito. Ya, y yo me intersecto con lo que me está proporcionando el fabricante. Claro. ¿Ya? Descontado toda Descontado o sumado todas las pérdidas de carga. ¿Ya? Pasa que yo voy aquí, tengo una función, ya tengo la altura, tengo una función, ¿cómo se llama?, del caudal cuadrado. ¿Ya? Y eso yo lo voy determinando de acuerdo, ¿cómo se llama?, lo hago en forma empírica, ya en forma práctica, pero si lo hago en forma práctica yo lo determino, ¿cómo se llama?, la curva, yo voy a tener un solo punto. Yo voy a tener un solo punto que me va a dar la altura, ¿cierto? Por esa altura yo voy y con esa altura saco la potencia de la bomba, de acuerdo al fabricante. Al tener la potencia de la bomba, ¿ya?, yo intersecto y tengo inmediatamente el caudal. Si yo quiero hacerlo de forma más exacta, yo hago una curva de demanda de, ¿cómo se llama?, de lo que necesito. ¿Ya? Y ahí yo voy variando el caudal y obtengo una curva, no obtengo un punto. Son las dos formas de sacar, ¿cómo se llama? Son dos formas de sacar la dimensión de la bomba. Es como determinar, ¿cómo se llama?, la selección de la bomba. O lo saco con un punto, ¿ya?, o lo saco con una curva. Usted que trabaja en esto, ¿cómo lo hace usted? Yo selecciono el punto, le doy las pérdidas de carga y digo yo la altura que quiero. Y listo. Esta es la altura que quiero elevar y hablo con el fabricante y le digo, deme una.
Claro, y ahí el fabricante lo saca con la potencia y le pasa la cartola, pero uno lo puede hacer también, ¿no? O sea, si lo puede hacer el fabricante, lo puede hacer uno, porque un fabricante le dice, ahí que mándame las curvas de tu bomba, y primero le manda eso. Entonces usted dice, yo voy a ubicarme en este rango, ¿ya? Si ahora usted dice, oiga, ¿sabe qué? Oiga, me dio, qué sé yo, no sé, ahora tengo los caudales, me dio 60, tengo 27, ya me dio 20. Entonces quiere decir que yo tomé mal, voy a partir con la curva que estaba antes, la serie que estaba antes. ¿Por qué? Porque dentro de este rango, yo, como dijeron en la mañana, tengo diferentes diámetros de árabe. Entonces, o de rodete, perdón, de rodete. Entonces aquí yo tengo varias curvas. Entonces yo me aproximo, como dice usted, saco el punto y elijo le pido al fabricante, o yo mismo elijo la curva característica y la determino. Pero también, si soy un poco más meticuloso, determino cómo se llama una curva. Voy variando cómo se llama el caudal y voy sacando diferentes pérdidas de carga. Y hago el gráfico. ¿Ya? Esto es muy parecido a la economía. ¿Ya? Aquí yo tengo la curva de oferta, que sería la del fabricante, y aquí yo tengo la curva de demanda, que es lo que yo no quiero. ¿Ya? Y ahí tengo el punto de equilibrio, que sería el precio, para un determinado cantidad y ¿cómo se llama? Tengo el precio versus la cantidad. Aquí es lo mismo. El análisis de curva es para ver más el tema de qué tipo de bomba, si me sale más económico, cada bomba que otra. Así es, y si le cumple los requerimientos también. O sea, con el punto le va a cumplir sí o sí los requerimientos. Claro. Ahora a ver qué tan eficiente es. ¿Ya? Porque todas las bombas, bueno, estamos hablando y en la mañana ya vimos los valores, estamos hablando de bombas de cuánto, de $24.000, $40.000, una cosa así. Bueno, y esa es una, ¿cómo se llama? La mina Carmen, es una faena, yo diría que pequeña, ¿cierto? Entre pequeña y mediana. O sea, en ningún caso es pyme ni mucho menos, pero es una faena mediana, ¿cierto? No comparable con un cuerpo Chicamata, con una Gaby, con un Abra. Mediana. Claro, con una mina mediana. ¿Queda claro o no? Que hay dos formas de hacerlo. Una con el punto y otra con la curva. Ahora lo que se puede hacer es con las dos formas. Hacer... Bueno, ¿qué pasa? Que si usted hace ¿cómo se llama? Si hace la curva va a estar implícito el punto. Pero si hace el punto no va a tener la curva. O sea, va a tener la redundancia. Pero yo prefiero, si están todos los datos, y yo puedo llegar en forma empírica al algoritmo del caudal, prefiero hacer la curva. Bueno, de acuerdo a lo que, como resumen, si se superponen los comportamientos energéticos del sistema y de la bomba, se obtiene la intersección de ambas curvas, el salto o la altura de carga y el caudal de funcionamiento, así como la potencia de accionamiento y por lo tanto el rendimiento asociado. O sea, tendríamos todos los valores. Agrega, si el sistema permite variaciones de niveles, se tendrá por consiguiente variaciones del caudal bombeado. En muchos casos esto es necesario teniendo en cuenta el momento de emisión de la bomba. O sea, yo podría quedar fuera del sistema, digamos, si tengo grandes variaciones de nivel, ¿ya? Yo tengo que ser más cuidadoso, no basta con un solo punto porque podría quedar fuera de rango. Podría el nivel subir tanto que mi altura de carga no sería capaz de, ¿cómo se llama?, de bombear. Lo que decía el estudiante en la mañana, que ellos al principio les salía un hilito de caudal o sea, llegaban con el agua, pero era muy pequeña cantidad. O sea, ¿cómo se llama?, el caudal y la presión eran consumidos por toda la pérdida de carga, ¿ya? O sea, la bomba no tenía la potencia suficiente, digamos, para trasegar todo el fluido. O sea, había sido mal seleccionado. Ahora, cuando hay cambios, por ejemplo, cuando hay cambios de velocidad o hay cambios de rodete, por supuesto que, ¿cómo se llama?, la curva del sistema, lo que yo necesito, lo que me demanda sigue siendo constante, ¿ya? Pero yo tengo diferentes, ¿cómo se llama?, comportamientos de caudales y altura de acuerdo al diámetro del rodete o a la velocidad que estoy usando. Porque yo también teóricamente podría
variar la velocidad. O sea, en general, estos asuntos tienen motores asincrónicos, ¿cierto? Que tienen una RPM constante, 1800.